¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que cada semana se acerca a sus casas para hablar de diferentes asuntos de actualidad o no tan actualidad. En el día de hoy vamos a tener muy presente el recuerdo del 8M. Se conmemoró, que no celebró, hace unos días, y hoy vamos a hablar de igualdad. Y en particular vamos a hablar de la igualdad que encontramos en las aulas, de cómo estamos siendo capaces de sembrar esa igualdad en generaciones futuras, de si este problema actual es un problema en remisión o todavía queda mucho por hacer. Les voy a presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Está con nosotros Pilar Mármol, que es profesora, que es escritora, que es activista. Por ejemplo, puso en marcha la plataforma Cuestión Femenina, tiene varios cientos de miles de seguidores en redes sociales y no exagero en absoluto. Hoy está con nosotros. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Isabela Magdala, que es psicóloga, es sexóloga, también tiene varios libros editados y también ha ofrecido charlas con escolares, y con ella también vamos a debatir en torno a la educación. Hola Isabela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y no presente aquí con nosotros, pero sí acompañándonos, si no me equivoco, podemos hablar también con Carlos Verón. Carlos Verón es consultor de la consultora Diferenciados, que entre otras muchas cosas también se dedica a dar charlas con escolares. Creo que nos está escuchando, vamos a ver si podemos saludarle. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Darme aquí a la tertulia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir a mis compañeros que nos suban un poquito el retorno de Carlos para que podamos escucharle aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia en el día de hoy. Voy a empezar para los tres con una cuestión un poquito genérica, pero quiero conocer el punto de partida. Todos tenéis experiencia con chavales, con jóvenes, con chicos y chicas, y me gustaría preguntaros cómo veis la situación de la igualdad en las aulas. En primer lugar, Pilar, ¿es una situación preocupante? ¿Es una situación que avanza? ¿Es una situación correcta? No sé cómo la definirías. Pues mira, yo soy muy optimista siempre, soy muy positiva, entonces voy a pensar que vamos progresando adecuadamente, pero inevitablemente me sale también mi vena más pesimista, porque la realidad en las aulas, por lo menos en las aulas que yo suelo frecuentar, es que seguimos todavía necesitando atención en este aspecto, formación en perspectiva de género, en coeducación, y que queda mucho por hacer. Y, lamentablemente, como te digo, aunque sí que es verdad que se ven vestigios de mejora y de inclusión y de feminismo, pero ya te digo que el camino todavía... Se están haciendo cosas, pero queda todavía mucho por hacer. Mucho me temo que es una de las conclusiones a las que siempre se llegan cuando se habla de igualdad. Isabela, no sé si estás de acuerdo por tu experiencia en las charlas con chavales, por cómo los ves. ¿Queda mucho por hacer todavía? Sí, yo también me sumo a esa sensación y también al optimismo. Creo que hay algo muy importante, que tenemos acceso cada vez más a más profesorado, más agentes sociales que están directamente ahí, y creo que a través de ellos es cuando verdaderamente podemos hacer un gran cambio, pero sí queda mucho por hacer. Carlos, vosotros habéis estado ofreciendo charlas aquí en Marbella hace nada, hace muy poquito, las dais también en otros lugares. Cuéntanos cuál es tu punto de vista, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nos movemos a nivel internacional, vamos hasta incluso por Italia, y además universidades, institutos, colegios, y trabajamos con familias, con profesorado, y yo tengo una visión un poquito más pesimista. Yo estoy viendo una involución, los agentes sociales que están hoy en día tan en auge como los medios de comunicación, los programas de la tele, los youtubers, la Isla de las Tentaciones, programas de máxima audiencia, están generando unos prototipos de hombres y otros prototipos de mujeres que están calando muchísimo entre los adolescentes. Y sí me encuentro con muchas chicas que están muy empoderadas en los institutos, chicos también, pero me da una resistencia también de muchos chicos con respecto a estos temas, que también pues existe un auge político pues que también favorece pues ese clima de retroceso, ¿no? Hay debates que se entendían por superados y volvemos a sacar otra vez a la palestra de determinados debates. Yo creo que todavía queda muchísimo. Se da un paso para adelante, pero hay ocasiones que se dan dos para atrás.
Bueno, cuidado con esto que comentaba Carlos, pasito para adelante, pero también pasitos para atrás. Se va avanzando, pero ese avance no es lineal y está sujeto a posibles retrocesos. ¿Eso también lo veis vosotras? Sí, sí, totalmente. Cada día, ¿no? Vamos, es que Carlos ha dado en el clavo con lo que ha comentado. Lo que pasa es que lo que estamos hablando también depende un poco de la esfera en la que te muevas, del contexto, pero por ejemplo lo que comentaba Carlos de que es sobre todo por parte de los chicos, hay como una reticencia, ¿no?, al tema feminismo, lo tienen como algo como un gran enemigo y eso hace mucha mella en la juventud y sí que es verdad que es lo que más cuesta, ¿no?, el acercarte a los chicos más que a las chicas. Y como dice él, claro, luego te encuentras, la parte positiva es que sí que veas muchos chicos y chicas muy empoderados, que se ve que consumen redes sociales no tóxicas, o sea, sanas y con este mensaje de inclusividad, de feminismo, y eso pues como que te alienta a decir, mira, pues sí que vamos por buen camino. Pero como comentaba también Carlos, cierto es que si nos ponemos a pensar en estadísticas, hay una estadística muy fea y muy turbia que está totalmente en contra de todo lo que sea relacionado con la mujer, con el feminismo, y es que se ponen como una venda en los ojos y le digas lo que le digas como, no, lo que me estás diciendo, vosotros tenéis más igualdad, y es como dice él, sobre todo por el tipo de youtubers que siguen, de influencers, la isla de las tentaciones. Claro, es que estamos vendiendo después a nivel social un patrón, un tipo de, una imagen de hombres y mujeres que son, pues, son muy tóxicos y muy negativos respecto a lo que queremos conseguir, que es esa igualdad y esa idea de que todos somos iguales, ¿no?, y todas somos iguales. Bueno, el programa se llama La Tertulia. Voy a recordar antes de nada a todos vosotros que por supuesto está abierto a que en cualquier momento que lo deseéis podáis intervenir en cuanto os sintáis aludidos o queráis añadir cualquier cosa. Para vosotros que trabajáis como docentes o que ofrecéis charlas a chavales, os voy a preguntar cuál es vuestro método de trabajo. ¿Cómo se puede llegar a los chicos y a las chicas de según qué edades y hacerles reaccionar en torno a la igualdad? ¿Cuáles son las herramientas que utilizáis? Para cualquiera. A ver, Isabela, por ejemplo. Yo me sumo un poco al hilo de lo que estaban diciendo. Por mi parte, yo como psicóloga y sexóloga, principalmente lo que trabajo con ellos pues tiene que ver con la autoestima, con la afectividad, las emociones, la sexualidad, cómo se entiende, y mi enfoque es sobre la sexualidad más consciente. Entonces, ahora en el mes de abril colaboro en un artículo con la revista Elle, y precisamente iba sobre la pornografía, cómo está afectando a los adolescentes. Entonces, habéis dicho algunos programas de televisión y me recuerda Netflix, que hoy en día pues lo ve todo el mundo. Solamente hay que ver cuáles son los patrones que le estamos ofreciendo ahí a los adolescentes, ¿no? O es un romanticismo que va más allá de la ficción, o es algo que no llega a calificarse como pornografía, pero que simplemente hay que ver las escenas, la carga de agresividad que tienen. Entonces, esos son los modelos que nuestros adolescentes están normalizando. Cuando ellos se ven en una situación así, lo que no es normal llega a ser normal. Entonces ya desde ahí el lío lo empezamos desde fuera, incluso de las escuelas, ¿no?, desde el aula. Entonces aquellos que nos están viendo, a veces como que se carga todo el peso en la institución, en el profesorado, bueno, pero va más allá. Entonces controlar un poco qué estamos ofreciendo 24 horas al día, 365, creo que es responsabilidad de todos, porque salen todas las conversaciones y está normalizado lo que es completamente desigualitario, agresivo, violento, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, como método, básicamente es acercarme mucho a ellos, hablarles con sus palabras, no ir de psicóloga a sexóloga, sino, ¿tú qué utilizas? Yo he escrito un libro que se llama Tu vagina habla. Hay que hablar de vagina, se habla de vagina. Hay que hablar de pene, se habla... Es decir, es su lenguaje, ellos son los protagonistas, que ellos hagan las preguntas y no generar distancia, sino todo lo contrario, que nos sientan uno más, que no se tengan que defender de nosotros, porque todos hemos pasado por la adolescencia. Efectivamente. Carlos, vosotros ¿qué herramientas utilizáis? ¿Qué hacéis? Y ahora, por cierto, profundizaremos un poquito en el tema del sexo, de la pornografía, de la facilidad de acceso que tienen nuestros jóvenes a eso. Pero Carlos, ¿vosotros cómo lo hacéis? Pues utilizamos una metodología de aprendizaje por descubrimiento y es, como bien comenta la compañera, con un lenguaje muy cercano, un lenguaje siempre adaptado a sus edades, siempre en función a qué grupo estamos, pues el lenguaje adaptado a esos grupos, y siempre analizando cómo es su día a día, qué es lo que ven, las películas, las series, las canciones, los videojuegos, cómo todo eso nos influye, ¿no? Utilizamos también muchas dinámicas de grupo en las que esas dinámicas pueden verse inmersas dentro de ese contenido, ¿no?, para que lo interioricen, lo somaticen, ¿no?, y que cuentan cómo se han sentido, ¿no?, porque eso es lo que viven en el día a día. Y lo que utilizamos son muchísimas herramientas participativas. Utilizamos el modo debate desde el minuto cero, no son
contenidos únicamente teóricos a nivel de clases magistrales y con herramientas lúdicas también en muchísimas ocasiones también, para que, oye, que es muy importante aprender, pero oye, si nos divertimos también, pues muy bien. A mí particularmente me gusta darle también, ya es a nivel mío personal, me gusta darle un toque de humor. Porque cada cual, yo siempre digo que cada cual tiene una herramienta que si le funcionan, pues fantástico, ¿no? Y a mí me gusta darle un poquito de humor, porque yo creo que muchas veces cuando utilizamos el sarcasmo, el mensaje llega. Y hay veces pues que ese es el canal y es la vía pues para conectar con los grupos. Pilar, tú eres profesora, no es que vayas a dar una charla específica sobre un tema relacionado con la igualdad, la sexualidad, lo que sea, sino que estás en el día a día en una asignatura que a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Qué ves y cómo reconduces alguna cuestión que puedas observar en el día a día? Pues mira, yo es que además siempre me he movido en este terreno rebelde de hablarle de estos temas y siempre he ido un poco a contracorriente. Y lo bueno es que aunque mi asignatura es de lengua, es lengua castellana y literatura, claro, trabajo mucho el comentario de texto. Entonces por ahí meto las temáticas todo relacionadas con denuncia social, que es lo que yo hago en redes sociales. Y le meto feminismo, y le meto homofobia, y le meto todas estas temáticas que van tan en relación con lo que estamos hablando, ¿no? Y que son tan necesarias que los adolescentes se empapen de ello y entiendan, porque son delitos de odio, y que entiendan que hay una discriminación, una desigualdad. El problema es lo que estamos hablando, que a mí me pasa que cuando yo llego al aula al principio del curso ya me tachan de feminazi, ya por el tema de las redes sociales, porque ya me conocen, o porque, bueno, también es lo que estamos hablando de esa reacción de no me interesa, no me vas a contar algo que no me va a venir bien, o me va a hacer cuestionarme cosas, o hacer autocrítica, y no nos gusta hacer autocrítica, entonces mejor la obvio, paso de esta mujer, ¿no? Entonces al principio cuesta mucho. De hecho, a mí los primeros días siempre me pasa que me empiezan a preguntar cosas como ni machismo ni feminismo, sé profesora, o bueno, y las denuncias falsas, eso sale siempre en el primer día de clase cuando me presento, ya era el tema feminismo, ¿no? Las denuncias falsas, tal, ahora con la ley del sí es sí, siempre algo para ver si me buscan las cosquillas por algún sitio, ¿no? Pero conforme van pasando los días y los meses, y vamos cogiendo conexión, confianza, se van dando cuenta de que no tengo ganas de cargarme a la otra mitad de la población, ni mucho menos, la del género masculino, sino que lo que busco es justamente el diálogo, el amor, como la crianza respetuosa, igual que cuando tú crías a un niño desde el amor, por lo que estamos hablando, desde el lenguaje cercano, desde el cariño, porque al fin y al cabo son mis niños en ese año, en ese curso escolar. Pues al final es tanta la conexión que se hacen súper profeministas por el hecho de que están viendo que ni mucho menos busco yo un enfrentamiento entre hombres y mujeres. De lo que se trata es todo lo contrario, de llevar un mensaje de acompañamiento, de ser iguales en derechos y libertades. Luego somos diferentes en muchos otros aspectos, ¿no? Pero esa igualdad que es necesaria en derechos y libertades y obligaciones. Y al final pues sí que me encuentro ese feedback positivo. Por eso es lo de, yo sí que veo el optimismo, porque lo genero en mi aula, pero como comentaba la compañera, hace falta mucho más agentes sociales que estén implicados, hace falta una sociedad completa que cambie el chip y que presente ese mensaje de igualdad, si no, los 4 locos que estamos en la aula intentando cambiar el mundo no somos suficientes. Bueno, hablaba Isabela antes de los roles que en muchas ocasiones la cultura, las series, las películas transmiten. Claro. No quiero yo bajarme de ese tren y hablaba yo antes del acceso al sexo, a la pornografía, que ahora es pues más fácil de lo que ha sido nunca. Y no sé eso qué consecuencias tiene en un aspecto como la igualdad. Isabela, no sé si os encontráis habitualmente con un montón de problemas derivados de ese acceso al sexo y a la pornografía. Sí, por supuesto. Y aparte hay estudios científicos ya que hablan, o sea, yo estoy haciendo tesis doctoral, bastante metida en ciencia y tal. Entonces, actualmente la media está en 12 años. Pero ya empiezan a aparecer estudios que dicen que desde los 8 años ya se están acercando a la pornografía, ¿no? Entonces, eso realmente para nosotros es bastante alarmante, porque nosotros hasta hace poco, sin acceso a la tecnología, claro, como ahora, era otro mundo. Exacto. Eso está teniendo consecuencias, incluso a la hora del rendimiento académico. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral realmente se activan estructuras cerebrales del corto plazo, o sea, lo que es la adicción,
inicialmente es un estímulo-refuerzo que va actuando, va activando ciertas partes del cerebro. Como eso cada vez se va pronunciando más en menor tiempo, la recompensa tiene que ser más grande, el esfuerzo mayor, y eso va problemas de atención, que de hecho hay mucho tema de TDAH actualmente, hiperactividad, etcétera, etcétera. Sí que se está viendo que el rendimiento académico de los chicos que consumen más pornografía está bajando de forma abismal. Aparte, por supuesto, a la hora de tener relaciones sexuales con otras chicas o chicos, o sea, tiene consecuencias afectivas, emocionales, académicas, de todos los niveles. Carlos, no sé si vosotros también encontráis a chicos y chicas que presentan unas conductas que vosotros decís, bueno, esto se deriva del acceso al sexo y realmente no tienen la imagen adecuada, no tienen el concepto correcto para después extrapolarlo a sus relaciones de pareja. Trabajamos talleres de sexualidad con adolescentes en los institutos en diferentes grados en función a los ciclos que se encuentran dentro del instituto, de los cursos más avanzados y demás, adaptados a los cursos. Y, por ejemplo, en sexualidad nos vemos primero una desinformación que tienen porque no tienen ni idea de sexualidad. Lo que saben de sexualidad lo ven a través de que lo buscan en internet, y esa información que encuentran muchas veces no es cierta. Nos vemos también muchísimos temas que siguen siendo tabú para las niñas en torno a sexualidad. Hay muchísimo pudor para hablar de su sexualidad. Y cuando analizamos, por ejemplo, con los más mayores, los grupos más mayores, cuando trabajamos y analizamos, por ejemplo, la pornografía, y analizamos cómo en muchas de esas ocasiones las mujeres se presentan en los vídeos, ¿no?, como chicas sumisas, débiles, con las coletitas de colegiala, con la piruleta, mientras que los hombres se presentan como corpulentos, dominantes, agresivos, y que muchas de las conductas versan en torno a violaciones o abusos sexuales, y cómo todo eso se normaliza y cómo piensan después que así son las relaciones de pareja que se van a encontrar cuando se echen novia o una pareja que conozcan. Pues nos encontramos ahí que, bueno, las relaciones que nos encontramos son en ocasiones alarmantes, porque vemos muchas veces los niños como que pretenden reproducir los mismos patrones que se encuentran en la pornografía, y cómo pretenden utilizar a las niñas, pues bueno, como un mero objeto sexual, y que le da placer y que cuando él quiera, cuando le apetezca y las veces que quiera. Y bueno, y todo eso hay que trabajarlo muchísimo. Pilar, supongo que de acuerdo con lo que estamos viendo, sí. ¿os encontráis esos casos, ¿verdad? Sí, además lo que estaba comentando Carlos, yo hace poco en una clase, pues bueno, la dedicamos a tutoría y a hablar de estos temas, ¿no? Y justo hablamos del tema de la educación sexual integral, de la necesidad que hay, de cómo los chavales y las chavalas no tienen ni idea, y me llamó mucho la atención porque yo siempre que hablo del tema de sexualidad estoy totalmente en contra de la violencia en el sexo, que bueno, que luego ya sabemos que va a gusto los colores, pero yo esto no veo sentido a que se normalice tanto el tema de la violencia, ¿no?, sexualmente hablando. Y me sorprendía que las chavalas, estoy hablándote de un tercero de la ESO, niñas de 15 años, me decían, oh, pero es que es genial que te tire el pelo y cosas así, ¿no? Y dices, pero por favor, es como... Y al revés, se escandalizaban como diciendo, hay que ver, esta profesora que parecía moderna, qué anticuada es, porque no le gusta el azote. Normalizan determinados comportamientos. Normalizan la violencia de una barbaridad, y a mí eso me genera un desasosiego importante, ¿eh? Pero es lo que estamos hablando, es porque es lo que consumen, lo ven normal, lo normalizan y se sienten cómodas, pues eso, recibiendo dolor cuando se supone que tienes que recibir placer, pero normalizan ese dolor como parte de la relación sexual. Os quiero preguntar por el papel de las propias escuelas, de las aulas y de los padres. En primer lugar, ¿las escuelas son lugares preparados para educar en igualdad, o a ese concepto también tenemos que darle una vuelta en función de vuestra experiencia? Mira, mi experiencia es negativa, entonces yo te voy a decir que... Pero bueno, es que esto es como todo, ¿vale? Hay centros que están muy preparados, y tengo constancia de ellos, que trabajan muchísimo en pro de la igualdad, que están muy formados en perspectiva de género, que hacen muchas actividades de coeducación, que es como se llama en este ámbito educativo el tema de la igualdad y del feminismo, ¿no? Pero luego hay otros muchos centros que que no le dan esa importancia y que directamente se invisibiliza completamente. Y ya no hablamos solamente de que dentro del aula los libros de texto tengan que cambiar y tengan que haber referentes femeninos, estamos hablando de todo esto, del tema de la sexualidad, del consentimiento, de la igualdad entre chicos y chicas, y ya te digo que yo tengo una experiencia negativa en este aspecto, aunque sí que me consta que hay muchos centros que contratan a profesionales
para que ayuden en estos temas. Entonces, Vosotros, nosotros vamos, por muchísimos centros, muchísimos de toda claro, Andalucía y de más allá, y nos encontramos, como bien está comentando la compañera, muchísimas personas que están muchísimos centros que están muy implicados en estas materias. Pero hay muchísimas actividades que se hacen en muchas ocasiones porque jefatura de estudio o la responsable de coeducación del centro son quienes organizan estas actividades y porque están dentro del currículum educativo del plan de igualdad del centro. Pero yo también me he encontrado en ocasiones con profesorado que no están muy en pro por todas estas actividades y que incluso intentan boicotear las actividades. Sí, sí. Nos encontramos de todo, y bueno, y de familias también. Hay familias que están muy a favor porque se trabajen estos temas, pero hay otras que están un poquito... Y los mensajes que mandan después en la familia es muy importante, porque si trabajamos durante 4 horas o 2 horas un taller y después la familia, cuando llegan a casa, ese pilar tan importante como la familia, mandan un mensaje totalmente contradictorio a lo que se ha trabajado en el aula, al final volvemos otra vez lo mismo, un pasito para adelante, pero 2 para atrás. Claro. Además ya utilizan la palabra adoctrinamiento, ¿no? Ya están adoctrinando a nuestros hijos y es lo que tú dices, todo el trabajo que hemos hecho no ha servido al final para nada, el peso de la familia. Bueno, voy a saltar al siguiente paso, que es el de los padres, porque, claro, educar en igualdad es fundamental, pero la educación no se realiza solamente desde las aulas. Toda la responsabilidad no la tienen simplemente los profesores, también los padres, las familias, tienen su responsabilidad a la hora de educar en igualdad. Y no sé eso cómo lo veis. Es gente que habitualmente pues pertenece a otra generación, no sé si por eso cuesta más, cuesta menos. Supongo que habrá de todo, gente más concienciada y gente menos concienciada. Mira, yo al hilo de esto, ahora estoy recogiendo datos para otra investigación, ¿no? Pero en mi libro Tu vagina habla hay datos de 1027 mujeres que participaron en esa investigación, entre ellas algunas pues adolescentes. Y sobre el tema de la educación sexual, no llegaba ni al 20% quienes decían que sí que habían recibido en casa mensajes positivos sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, su vulva, etcétera, ¿no? Entonces, realmente creo que en casa es donde empieza todo, que a veces es fácil delegar en las escuelas, y yo también, de verdad que conozco a profesores súper comprometidos que normalmente cuando me llaman de institutos y tal es gracias a ellos, pero efectivamente hay otros profesores que desearían que no se avanzara por comodidad, por lo que fuese. Entonces, en casa es donde recae el gran peso. ¿Por qué? Porque la figura de referencia es papá, es mamá, esté presente o esté ausente. Tanto si se habla como si no se habla, se está haciendo un gran impacto en las personas, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que las familias hablen con los adolescentes o con los niños como les gustaría que hubiesen hablado con ellos. Incluso a veces a los padres les digo, mira, si te da vergüenza, es mejor que pongas sobre la mesa, oye, me da vergüenza hablar contigo de esto, me da miedo de que si te cuento demasiado te puedan hacer algo, que te espabiles por lo que te estoy contando, pero aún así quiero decirte esto, o que tengamos confianza para que me puedas preguntar, porque prefiero contestarte yo a que te vayas a Google. Claro. Cosas así, hacerlo como muy cercano, muy fácil, pero siempre pensando en que somos ellos, no que ellos son lo que queramos nosotros que sean. Efectivamente. Carlos, ¿hay veces que es más complicado hablar con los padres que con los hijos o no es el caso? Yo es que con los padres pocas veces hablo, yo hablo más que nada con las madres y te comento por qué. Porque cuando organizamos actividades y sobre todo de convivencia con las familias y participan las familias para hacer interacciones con el alumnado y demás en familia, trabajando estos temas, lo que siempre me suelen venir casi siempre son un 90 y pico % de las ocasiones son las madres. Es que pero no sé qué percepción tienen, vamos, de todas formas, están los grupos de WhatsApp principalmente de los colegios, de los institutos, siguen estando principalmente en las madres. Y en las AMPAs de los colegios, de los institutos, quienes principalmente siguen estando las madres. Oye, que te encuentras algún padre que también está, que no te digo que no. Pero sí es cierto que la familia es un papel fundamental que debe de estar ahí. Yo discrepo en un puntito porque considero que la familia es un agente socializador muy importante y sobre todo en las primeras etapas de socialización, de desarrollo personal del niño y de la niña, pero cuando ese niño empieza ya a tener o niña empieza a tener unos 15, 16 años y ya empieza a tener su grupo de amistades, los iguales, los medios de comunicación ya influyen. Y aunque la familia es un papel muy importante, no es el único, pero todos esos valores que la familia le ha inculcado durante muchísimos años, esa semillita que va creciendo,
esos valores después se van poniendo, pues se van cuestionando con todo lo que ven a su alrededor, los comportamientos de los iguales, las amistades, lo que ven en los medios de comunicación. Y la familia es un pilar fundamental que en muchísimas ocasiones derivan muchísima parte de la educación a los centros cuando debe de partir de la familia principalmente. Pilar, tú encuentras lo mismo, más madres que padres, que por cierto eso da para otro programa, que es el cómo involucrar a los hombres en algo que afecta a todos, no solamente a las mujeres, pero tú también ves a totalmente. Más madres que padres. Claro, ¿verdad? vamos, en la reunión principio del curso de tutoría, que es lo típico que reúne a los padres y a las madres, en mi reunión no vino ni un solo padre, eran todas mujeres. Entonces, claro, ahí te da también cuenta, como comenta el compañero, de que si el porcentaje, estamos hablando de que a lo mejor un 10% de hombres en implicaciones además de este estilo, de este tipo de abordaje de temas, ¿no?, de temas de igualdad y demás, pues estamos viendo que no hay ahí una equidad tampoco a la hora de enfrentarte a esto, de involucrarte en la igualdad, en la inclusión, en recibir este mensaje. Y también es necesario, porque esto también es otra cosa que pasa que cuando yo hablo del tema del feminismo, como os comentaba, ¿no?, los reacios que son a la palabra feminismo, porque lo toman como el feminismo las mujeres, o solo las mujeres, que es verdad que también la culpa muchas veces la tiene el propio feminismo, que lleva ese mensaje de que es una cosa de mujeres. Que el sujeto político sea la mujer es un tema, pero que el feminismo es de todo, está claro. Entonces, los hombres tienen que estar incluso más implicados que las mujeres, porque son ellos los que portan los privilegios, los que son opresores dentro de este sistema, de esta sociedad, del sistema patriarcal. Entonces, dejarlo a un lado y creer que nosotras podemos avanzar solas y luchar contra una violencia de género, contra un machismo, inútil. Es que... Entonces, ¿de qué manera tenemos que hacer esto? Pues hacerlo, lo que estamos hablando, involucrarlo de manera que vean que no somos el enemigo y que todos juntos y juntas vamos hacia, pues, en busca de una sociedad mejor, más inclusiva, más segura para su hijo y para su hija, que queremos la seguridad para las mujeres, pero también la seguridad para los hombres, y que los estereotipos de género, perdón por la palabra, pero bueno, fastidian, no lo voy a decir tan feo, fastidian tanto a mujeres como a hombres. Eso le tenemos que dar mucha vuelta, claro. Y se lo tenemos que decir mucho a ellos. Y yo una cosa que hago siempre en clase, les doy mucho apoyo a ellos, les digo, es que vosotros también sufrís mucho, el patriarcado también va por vosotros a muerte, porque os hace ser un tipo de hombre, ¿no?, de masculinidad frágil, tóxica, y eso también a ellos les hace pensar y decir, recapacitar, ¿no?, y decir, es verdad que yo también soy un poco víctima, y de esa manera se empatizan un poco más con las que también son víctimas. Son capaces de moverse un poquito más de su postura inicial. Claro, entonces eso es necesario también desde el punto de vista de los adultos, de la familia, pero claro, lo que estamos hablando, un mensaje que tiene que estar a nivel social en todos los ámbitos. Carlos, Isabela, le voy a preguntar también, relaciones tóxicas, te quiero preguntar específicamente por esto, por cómo detectarlas, si vosotros las detectáis en estas charlas que veis, cómo reaccionan los chavales cuando os explican una relación que tienen y vosotros les decís, pues esa relación puede que no sea todo lo sana que tú crees que es, y qué es lo que hacen, cómo pueden salir de ella. Bueno, lo que yo creo que tienen muy normalizadas las relaciones entre adolescentes que ven, por ejemplo, en los medios de comunicación o esos programas de YouTube, como por ejemplo Exponiendo Infieles, ¿no? Esos programas en los que promueven ese tipo de relaciones entre adolescentes y que tanto ven los adolescentes, que tanto consumen los adolescentes, esas relaciones que ven también a través de las canciones, de los videoclips, de los programas de la tele, lo tienen tan normalizado. Y lo que sí estoy encontrándome yo un repunte también muy importante en esas relaciones tóxicas, que ese comportamiento de control, por ejemplo, del control del móvil, del control de quién le ha dado me gusta en la foto de Instagram o quién te escribe, que hay también un repunte de muchas niñas que también están copiando esos patrones con respecto a los niños. Y como él me controla a mí, pues yo también le controlo a él. Y entienden y llegan a un punto, es un bucle sin salida en el que se dan cuenta que bueno, cuando tú analizas que todo eso no es una relación sana y que más que sumar lo que hace es restarte, es cuando empiezan a encender, a ver luz al final del pasillo y darse cuenta que a lo mejor ese tipo de relaciones no es lo que verdaderamente quieren tener a su alrededor, ¿no? O tenerla cerca. Pero están muy normalizadas y sobre todo por todo lo que consumen en televisión, principalmente. Isabela, cuando os encontráis con un caso así, no sé si, como decía Carlos, está tan normalizado que quien la sufre no acaba ni siquiera de darse cuenta de eso y lo primero por lo que no sale es porque ni siquiera lo detecta. Sí, totalmente. De hecho, mi forma de trabajar con ellos, aparte de ponerle el foco porque el sufrimiento está bastante normalizado, o sea, sufrir por amor o aguantar o ya en otro momento cambiará. Se da como normal. Sí, se da como normal. Y también el uso.
ahora uso a esta persona para esta finalidad y tal, ¿no? Entonces, yo lo que suelo trabajar con ellos es intentar llevarlo a un punto de honestidad consigo mismo y consigo misma, donde realmente tomen conciencia de que la relación sea de un tipo o de otro depende del grado de honestidad con ellos, y también que la traición al final se la están haciendo a sí mismos y que hace falta salir de ahí porque es un beneficio para sí mismo, más allá de la otra persona, ¿no? Entonces suelen agradecer bastante porque al final todos los seres humanos conectamos con el amor, con la vulnerabilidad. Entonces cuando los llevas a un punto así, también ahí a mí me parece impresionante el poder que tienen de conectar y también de hacer grandes transformaciones. O sea, yo siempre aprendo muchísimo con los adolescentes. Que es un mensaje positivo también, sí. ¿no? Pero Pilar, la verdad es que en una relación de pareja o en una relación sexual aceptar conceptos como el dolor o como el sufrimiento como algo normal, pues ya nos indica que algo se está haciendo mal, ¿no? Bueno, llevamos haciéndolo mal mucho tiempo, porque eso viene de los mitos del amor romántico del querido Disney, ¿no? Con sus películas tipo La Bella y la Bestia, que lo que nos enseñaban era un síndrome de Estocolmo venido a historia de amor perfecta, y al final pues te enamorabas de tu agresor y soñabas y eras paciente porque al final sabías que iba a cambiar y se iba a convertir en un príncipe maravilloso y súper guapo. Entonces, esto es un imaginario colectivo que nos han ido ahí metiendo desde pequeñita, y aunque no nos hayamos dado cuenta, pues somos hijas de esa toxicidad romántica. Entonces, yo sí que también, para que veáis qué diferente todo depende del centro en el que te muevas, el aula donde estés, es que cada contexto es un mundo. Porque yo tengo varias alumnas que tienen relaciones tóxicas y ellas son súper conscientes de que las tienen, y además entre ellas sus bromas son, es que eres súper tóxica, porque además está ya como muy normalizada la palabra, o sea, conocen la palabra tóxica. Eso para mí, yo cuando era adolescente no sabía lo que era ser tóxico, pero ellos ahora mismo lo tienen clarísimo. Entonces, el que, como estabais comentando, ¿no?, que no pueda darle like a la foto de Instagram, o que no pueda ir a una fiesta sin que ella esté, si hay también mujeres, y me lo cuentan chicas, que ellos lo hacen, pero que ellas lo hacen incluso más, y ellas son muy autoritarias y que ellas tienen muy claro que no pueden mirar a otro hombre, no pueden hablar, no pueden tener un amigo hombre, y eso te lo dicen niñas de 15 y 16 años a esta altura, y es sorprendente, pero que también está ahí. Es verdad que después, cuando ya te relacionas con alumnos de bachillerato, que ya es otro nivel, ya los ves más conscientes, los ves más maduros, con un pensamiento más crítico. Pero en la secundaria están ahí en una vorágine interesante, lo menos, vaya. Y además, yo no sé si os habéis fijado que incluso las películas que ven los adolescentes, porque estabas comentando Disney, pero por ejemplo las películas que ven los adolescentes como 3 metros sobre el cielo, Crepúsculo, claro, A través de tu ventana, After, que es la versión adolescente de 50 sombras de Grey para adolescentes, como siempre presentan al niño disruptivo, el niño el malote, frente a la niña sumisa, débil, tonta, claro, porque la ponen de tonta en muchísimas ocasiones, ¿no? Con una autoestima muy baja, dependiente, ¿no? Y esos son los formatos que, claro, si le decimos, por ejemplo, a los institutos, eso no es una relación sana, pero después cuando ven las películas de máxima taquilla y no sé qué, lo que ven el niño malote, el disruptivo, claro, y en el que todo se justifica su pasado porque ha tenido un mal pasado, una mala experiencia, pues volvemos otra vez a un bucle, es como un sitio sin salida, vamos. Claro, mi pregunta, Carlos, es, con todo esto que estamos hablando, si esta sociedad que tenemos nos lo pone fácil para educar en igualdad. Hay un montón de cosas maravillosas en esta sociedad, hay un montón de avances, hay un montón de cosas que antes ni se cuestionaban y ahora sí, y desde ese punto de vista pues hemos avanzado mucho y hay cosas muy positivas, pero también hay mucha prisa, hay redes sociales, hay polarización, hay otro montón de factores que quizá empujan en el otro sentido, y no sé si a vosotros como educadores sexuales, al menos educadores en igualdad, al menos en parte, si sentís que esta sociedad os lo pone fácil o no os lo pone tan fácil. Para nada. Nada fácil. Ni la sociedad, ni determinados auges políticos, ni determinados debates políticos, ni determinados sectores de la sociedad. Ahora mismo tengo yo varios frentes abiertos en las redes sociales con estos temas, y te ves las críticas que hay. Yo, sobre todo con estos temas, lo que siempre digo cuando trabajo a los adolescentes es que no entiendan que el tema de igualdad es crear un enfrentamiento entre hombres y mujeres, claro, que no se trata de eso, se trata de debatir cómo está la sociedad, de ver que nos afecta a todo el mundo, a los hombres, todo lo que nos perdemos los hombres también con el tema de los cuidados, con el tema de la educación emocional, todo lo que nos perdemos con la educación emocional, tantos índices de suicidio que existen hoy en día por los hombres, o incluso las conductas de riesgo,
por cómo se nos educan también a los hombres, entender que esto también a nosotros nos perjudica y bueno, entender que estos debates tienen que ser sanos, sin enfrentamientos, sin peleas, que no somos enemigos y enemigas los hombres y las mujeres. Isabel, Isabela, no sé si notáis vosotros eso, que hay conceptos que deberían ser aparentemente sencillos de trasladar y que sin embargo son complicados de recibir, que hay ciertas reticencias a recibirlo, probablemente por este contexto que tenemos, por esta sociedad en la que vivimos. Sí, yo creo que también que implican una carga emocional muy fuerte, porque hay veces que cuando nos cuestionamos estas cosas tenemos que admitir que algo no estamos haciendo tan bien. Cuando se es padre, cuando se es madre, cuando se es director, cuando se es profesor, a veces tienes esa apertura y hay otras veces que dices no, porque decir esto implica que se está hablando mal de mí o de mi método de enseñanza. Entonces ahí el ego predomina a la causa social. Y yo creo que tendríamos que ser entre todos un poquito más humildes, simplemente ver los resultados y darnos cuenta que objetivamente hablando algo no está siendo tan útil como creemos. Y yo tengo esperanza porque creo que, igual que a mí me ha servido, a veces una simple palabra, una simple frase de alguien, de un profesor, alguien que da una charla, cualquier persona, en un momento X te salva. Y yo siempre les digo, mira, las decisiones que toméis son las que van a determinar vuestro futuro. Y realmente eres tú contigo la única persona que vas a estar todos los días del año, 300, o sea, todas las horas. Entonces, decide tú qué quieres bien para ti, independientemente de lo que te digamos los demás. Y siempre hay una brújula interna. Entonces, ahí insisto con lo de la honestidad, porque yo creo que a veces con tantos nombres, tantas etiquetas, tantas posibilidades, hemos perdido un poco el norte, la falta de límites, que a veces es totalmente sana, y se nos ha ido un poco de las manos. No sé si estás de acuerdo, no sé si cómo notas tú el contexto actual a la hora de educar en igualdad. No sé si crees que lo pone fácil o que hay muchas cosas, no solo relacionadas con la educación como tal, sino con todo lo que nos rodea, que podrían mejorar para poner la tarea todavía un poco más fácil. Hombre, a ver, yo creo que desde el feminismo, que es lo que me atañe a mí, se está avanzando muchísimo, que cada vez hay más campañas de concienciación en la publicidad, e incluso cuando tú ves una campaña publicitaria sexista, ya te vienen 800.000 denuncias y rápidamente se tumba. O sea, se hace viral enseguida. Entonces, esa viralización, ese abanico de posibilidades de información, de libros, que hay tanta cantidad ahora de todo. O sea, si tú quieres estar informado, tienes... Y luego hay muchas cuentas en redes sociales muy sanas que te abren mucho la mente y, o sea, abanico hay, que también hay mucha parte negativa, claro, pero luego hay muchas influencers también muy concienciadas con el tema del feminismo, tanto hombres como mujeres. Entonces yo sí que veo ahí vamos, con decirte que yo hace 7 años para mí el feminismo era como, feminista. Y lo que todavía piensa mucha gente. Sí. Yo con 30 años estaba en mi mundo de salir de la discoteca y pensar que me iba a poner el fin de semana y poco más. Y aún así era profesora y tenía mucha concienciación social, de denuncia social, pero el feminismo era como una cuenta pendiente ahí que no me quería yo abrir ese melón. Y ahora, vamos, estoy totalmente enfocada en ello. Entonces, ¿gracias a qué? A las redes sociales. Yo empecé por ahí. Con la marcha de Trump, en contra de Trump, en 2016, ahí empezó mi andadura en redes sociales y yo todo lo que soy a día de hoy es gracias a lo que he investigado y he conocido y he mamado de las redes sociales. Entonces, pues sí que veo que se puede, pasa que hay que tener ganas también de tirar por ahí. Efectivamente, hay que interpelarse en primer lugar a uno mismo, ¿no? Claro. A todo el mundo, cada uno consigo mismo, qué es lo que puede hacer. Pero yo os voy a preguntar por esto, antes de terminar, Carlos, os voy a preguntar por qué creéis que se podría hacer, que sería perfectamente factible y ayudaría muchísimo en la lucha contra la igualdad. Un hito que sea perfectamente conseguible y que por lo que sea no se haya hecho. ¿A mí me pregunta? Sí. Pues bueno, yo creo que principalmente la educación es fundamental, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de las leyes, ¿no? Siempre se dice, hay que reforzar las leyes, hay que endurecer las penas, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto. Sí, está muy bien endurecer las penas y demás, pero ¿de qué me sirve a mí endurecer las penas si yo voy a seguir educando a la sociedad de la misma manera que la estamos educando? Yo creo que lo fundamental es la educación y además desde edades muy tempranas es fundamental porque esa es la raíz de todo. Y además formar también a todos los profesionales, por ejemplo, que trabajen en estas materias. Aquellas personas que trabajen con mujeres víctimas de violencia de género, hay que formar a policías, hay que formar a jueces y juezas
hay que formar a administrativos y administrativas que están en los centros de salud, por ejemplo, hay que formar también a enfermeros, enfermeras, personas sanitarias, porque tienen que tener un ojo clínico también para detectar determinados casos de violencia. Es decir, la educación, la formación, sin educación no hacemos nada. Vale, yo me voy a quedar con ese mensaje concreto, el de la formación, que es algo que efectivamente viene muy bien en todas las profesiones. Supongo que específicamente en la educación, en quien se dedica a educar, pero repito, en todas las profesiones. Eso como medida concreta. Isabela, ¿en qué se podría mejorar? ¿En qué podría mejorar esta sociedad y nos ayudaría a ser más igualitarios? Yo me sumo a lo que ha dicho el compañero y agrego también la necesidad de que se generen continuos espacios de reflexión. Es decir, no es lo mismo ir a una clase y que te digan lo que tienes que hacer, que por norma un adolescente va a intentar hacer exactamente lo contrario, a que nazca de ellos espacios de reflexión, como por ejemplo, pues espacios donde también ellos puedan contar qué pasa en casa, cómo viven las dinámicas papá y mamá, cómo pasan las cosas en casa de los abuelos, ¿por qué? Porque hay veces que suceden tantas cosas que luego se tienen en silencio, que como psicóloga luego eso sale al cabo de no sé cuántos años, y si se hubiese en su momento hablado y se hubiese realmente analizado que eso no es tan normal, que eso contiene un componente de agresividad, desigualdad, etcétera, a lo mejor hubiesen hecho cosas totalmente diferentes esos adultos que fueron adolescentes. Entonces, mucha reflexión, muchos espacios en las aulas, en las casas, que no dé vergüenza hablar, airear lo que está oculto, porque en todas las familias hay secretos ocultos y grandes de esos secretos llevan componentes de abuso, desigualdad, etcétera. Si eso saliese a la luz, creo que se haría una sociedad bastante distinta. Bueno, pues yo me quedo también con esa reflexión que me parece muy interesante, potenciar los espacios de reflexión. Y Pilar, ¿tú qué harías para mejorar la igualdad? Bueno, yo creo que los dos han dado en el clavo con lo que han comentado. Está claro que por la parte de la educación, la educación es la raíz de todo, entonces tiene que traspasarse a todos los ámbitos, la formación en perspectiva de género, la coeducación. Yo pondría el foco también, sobre todo, en los padres y en las madres y padres, que de forma obligada tuviesen más presencia en la educación de su hijo y de alguna manera también tuviesen que recibir esa formación en género. Porque claro, si nosotros estamos formando todo el tiempo a los alumnos o estamos intentando que vayan a este tipo de terapias de grupo y demás, pero después llegan a casa y el padre o la madre le dice que es una tontería o le quitan importancia o lo menosprecian, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, todo el trabajo que estamos hablando, que estamos intentando sacar a flote, se queda en nada, porque al fin y al cabo tu padre y tu madre, aunque en la adolescencia repele a tu madre y tu padre y están más con los iguales, con la publicidad y con las series y demás, las redes sociales, al fin y al cabo te afecta muchísimo lo que opinen de ti tu padre y tu madre. Que a ti con 15 años tu padre te diga que eso es una tontería o que se te está yendo la cabeza o a otras barbaridades, te puede destrozar completamente. Entonces, para mí lo de los padres y las madres es fundamental. Y luego lo último que quería comentar, a nivel educación, no hay más que ver que también esto ocurre por el tema política, porque al fin y al cabo todo se extrapola a la política. La LOMLOE, que a mí me parece que es una ley totalmente acertada. Lo que no es acertado es que llevemos 8 leyes de educación, pero que la última para mí es la estrella. Y es una pena que no hagamos un pacto de Estado en educación, que nos dejemos de aquí de tejemanejes, ¿no?, de políticos que al fin y al cabo lo que buscan es simplemente llevarse su terreno lo suyo para luchar y buscar los votos para las siguientes elecciones, ¿no? Y que veamos realmente que quien nos está ahora mismo presionando es la Unión Europea, y nos están diciendo os tenéis que amoldar a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, perspectiva de género. Es que ahí uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la igualdad de género. Entonces, ¿qué más? Si nos lo están diciendo desde arriba, si es que es lo necesario para conseguir esa agenda, ¿no?, ese 2030 de una sociedad mucho más igualitaria, mucho más libre de pobreza, de desigualdad, justicia, paz. Que no me lo estoy diciendo yo porque soy la loca que le doy clase, porque me la ha tocado la loca este año, ¿no? Es que estamos hablando a un nivel más allá de nuestra frontera. Entonces, a partir de ahí vamos a dejarnos de tonterías, de ideales políticos que lo único que hacen es desunirnos y hacernos daño, y vamos a realmente trabajar
por la igualdad, que es lo que queremos, igualdad, que a mí me da igual que tú seas de un partido y yo sea de otro, que tengamos diferentes ideologías políticas. Yo lo que quiero es que tú y yo tengamos los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas libertades. Luego tú votas el color que tú quieras, a mí eso me da lo mismo, pero que tengamos... Efectivamente. Bueno, pues estamos terminando. Hemos hablado de muchas cosas en el día de hoy. Hemos hablado de las relaciones tóxicas, del acceso a la pornografía, de la educación, de la psicología. Para quienes educan en igualdad, yo antes de terminar os voy a preguntar si os definiríais más como preocupados o esperanzados. He empezado un poquito así y después de esta charla, obviamente en la charla pues surgen un montón de problemas que son los que nos encontramos día a día, pero claro, yo terminaría preguntando si os definiríais como preocupados o como esperanzados. Carlos, en primer lugar, tú has empezado diciendo que vamos regular, así que no sé si meterte directamente en el bando de los preocupados. Es complicado, porque yo soy de los que dicen que no todo es blanco o negro, que entre el blanco y el negro hay una escala de grises, entonces la pregunta ya es complicada. Me vale el matiz, me vale el matiz. Ahora mismo yo estoy preocupado, pero tengo la esperanza de que esto va a cambiar, y sé que va a cambiar. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que eso sea? Bueno, vamos con pasitos cortos, firmes, pero sin dar pasado atrás, es muy importante, pero con pasitos cortos vamos avanzando. Isabela, ¿tú estás más preocupada o más esperanzada con lo que ves? Hombre, yo hoy vengo de verde porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero sí que creo que al final los movimientos son como el cuerpo, ¿no? Siempre va encontrando su homeostasis y su autorregulación. Entonces creo que hemos estado en una época de mucha represión, ahora nos hemos ido un poco a otro lugar y al final habrá un punto en el que se autorregulará. Así que yo creo que se está consiguiendo mucho con el feminismo, como decía antes Pilar. Hay muchas personas activistas, el tema de las redes sociales también tiene una parte muy positiva, este espacio televisivo. Y yo creo que, bueno, una suma de aquí, de allí, y sobre todo los jóvenes que después serán adultos, que están recibiendo también otro tipo de educación muy distinta a la que nosotros teníamos que luchar mucho, pero ellos están recibiendo también otras cosas. A ver qué hacen cuando estos jóvenes sean ya adultos. Bueno, Pilar, que a lo mejor, no sé, se puede estar a lo mejor preocupado y esperanzado y a lo mejor no son incompatibles. No, para nada. Yo creo que es un poco 50-50. Lo que pasa es que, bueno, entre esa escala de grises, de blanco y negro, yo me quedo con el arco iris. Yo pienso de verdad que happy power total, que sí que bueno, que tenemos que seguir, que es la única manera de decir vamos a seguir luchando por esto, porque si yo realmente pienso que no hay manera o que me quedo en la parte pesimista, me voy para mi casa, me acuesto y ya no quiero saber nada más. Entonces, no, yo voy a seguir para adelante, vamos a seguir luchando. Este espacio que estamos teniendo aquí ya es una muestra de que se puede y de que hay personas implicadas que pierden su tiempo de ocio para trabajar en pos de la igualdad. Entonces, por lo que yo me quedo con eso, con el arco iris y con la lucha activa. Pues con eso nos vamos a quedar, con arcoiris y con un mensaje positivo. Carlos Verón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tertulia aquí en Radio Televisión Marbella. Muchísimas gracias por contar con el equipo de Diferencia 2. Por supuesto que sí, muchas gracias a vosotros. Pilar Mármol, muchísimas gracias. Un placer. Isabela Magdala, también muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Bueno, y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en la tertulia en Radio Televisión Marbella. La semana que viene volvemos con más asuntos interesantes, esperemos, y hasta ese momento, como siempre les decimos, quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.